En la noche más oscura, en el lugar más alejado de las luces de una ciudad, el ojo humano puede ver como máximo unas 3000 estrellas, 3000 puntos de luz suspendidos en un inmenso fondo negro. Durante casi toda la historia, esa fue nuestra imagen del universo. Pero la ciencia moderna, a través de sus telescopios, ha revelado un secreto de una escala casi inconcebible. Y el secreto es este. Por cada una de esas 3000 estrellas que una persona puede contar, existen en el universo observable casi 700 millones de galaxias enteras. No estrellas, sino galaxias, cada una con sus propios miles de millones de estrellas. Este dato significa que la inmensa abrumadora mayoría del cosmos ha estado y sigue estando completamente oculta a nuestra vista. El cielo que vemos es un velo que esconde una realidad mucho más grandiosa. Este guión trata sobre el descubrimiento de esa realidad oculta. Durante milenios la humanidad creyó que nuestra galaxia, la Vía Láctea, era la totalidad de la existencia. Las pocas manchas borrosas que se veían a través de los primeros telescopios, como la de la constelación de Andrómeda, se consideraban nebulosas, nubes de gas situadas dentro de nuestra propia galaxia. El universo era un lugar relativamente pequeño y solitario. Todo cambió en la década de 1920 gracias al trabajo del astrónomo Marcus Hartley. Él utilizó el telescopio más potente de su tiempo para estudiar la nebulosa de Andrómeda. Dentro de ella descubrió un tipo especial de estrella pulsante que actúa como una baliza cósmica, permitiéndole medir su distancia. El resultado de su cálculo fue asombroso. Andrómeda no estaba a miles de años luz de distancia, sino a millones. No era una nube de gas cercana, era una galaxia entera, tan grande o más que la nuestra, situada en el vasto espacio más allá de nuestros límites. Con esa única medición, el tamaño del universo conocido se multiplicó por millones, y nuestra galaxia pasó de ser el centro de todo a ser una más entre muchas. A partir de ese momento, comenzó la gran tarea de intentar contar cuántas de estas muchas galaxias existían. A medida que los telescopios se hacían más potentes, el número estimado crecía. Durante mucho tiempo la cifra aceptada por la comunidad científica fue de entre 100.000 y 200.000 millones de galaxias. Un número ya de por sí increíble. Pero ese número, como ahora sabemos, era solo una fracción de la verdad. Era la punta de un iceberg cósmico. El verdadero número, el secreto revelado por las observaciones más profundas del espacio, es al menos 10 veces mayor. Antes de explicar el método que elevó esa cifra a la estimación actual de 2 billones, haremos una pequeña pausa. Nos gustaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas en esta exploración. Y si disfrutas de estos documentales, considera suscribirte para no perderte futuros viajes. Ahora con la escala del problema establecida, continuemos. El título de este documental promete la revelación de un secreto, y ese secreto es una nueva comprensión del censo cósmico. Este guión te llevará en un viaje para entender cómo hemos contado lo incontable. Se detallará el método de observación de los campos profundos que proporcionó la primera pista de esta inmensa población oculta. Se analizará cómo la capacidad del observatorio Quasar para ver el universo primitivo está confirmando la existencia de estas galaxias, que antes eran invisibles. Y una vez que se establezca la verdadera magnitud del cosmos, se emprenderá un gran tour por esta vasta colección de 2 billones de galaxias, explorando sus diferentes formas, tamaños y sus violentas interacciones. Esta es la historia de cómo nuestro universo se volvió de repente mucho más grande y poblado de lo que jamás habíamos imaginado. Para empezar a comprender la verdadera magnitud de un universo con 2 billones de galaxias, primero es necesario establecer una unidad de medida, un punto de referencia. Y el único punto de referencia que tenemos, el único universo isla que podemos estudiar desde dentro, es nuestro propio hogar, la galaxia de la Vía Láctea. Durante miles de años, la banda lechosa de luz que cruza nuestro cielo nocturno fue un misterio, una senda de los dioses o un río celestial en las mitologías. Hoy la ciencia nos ha revelado su verdadera naturaleza. Es la vista de canto de nuestro propio disco galáctico, la luz combinada de miles de millones de estrellas lejanas que desde nuestra perspectiva se funden en un resplandor difuso. Determinar la estructura completa de nuestra propia galaxia es una tarea de una dificultad inmensa. Es un desafío similar a intentar dibujar un mapa detallado de una gran ciudad sin poder salir de ella, observando únicamente desde la ventana de una casa en uno de sus suburbios. Las estructuras cercanas son visibles, pero la forma general de la ciudad, su centro y los barrios del otro lado están ocultos por otros edificios, por el polvo y por la distancia. Los astrónomos se enfrentan al mismo problema.
El plano de la Vía Láctea está lleno de vastas nubes de polvo y gas interestelar que absorben la luz visible, impidiéndonos ver directamente el centro galáctico o el otro extremo de la galaxia. Para trazar nuestro mapa, ha sido necesario utilizar otros tipos de luz como las ondas de radio y la luz infrarroja que pueden penetrar este velo de polvo. Gracias a décadas de estas observaciones, se ha podido construir una imagen coherente de nuestro hogar. La Vía Láctea es una galaxia espiral barrada. Su componente principal es un vasto disco de estrellas, gas y polvo, que mide aproximadamente 100.000 años luz de diámetro y unos 1.000 años luz de espesor. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año, una distancia de casi 10 billones de kilómetros. Esto significa que un rayo de luz tardaría 100.000 años en cruzar nuestra galaxia de un extremo a otro. Dentro de este disco se encuentran los majestuosos brazos espirales. Estos brazos no son estructuras sólidas, sino ondas de densidad, como un atasco de tráfico cósmico que se propaga lentamente a través del disco. A medida que las nubes de gas entran en estas ondas de alta densidad, son comprimidas, lo que desencadena la formación de nuevas estrellas. Por esta razón, los brazos espirales son las regiones más brillantes y activas de la galaxia, llenas de estrellas jóvenes masivas y de un intenso color azul. Nuestro Sol no se encuentra en una posición privilegiada. Reside en un brazo espiral menor, un espolón conocido como el brazo de Orión, a una distancia de unos 26.000 años luz del centro galáctico. Estamos en un barrio suburbano relativamente tranquilo de esta inmensa ciudad estelar. El Sol, junto con todo el sistema solar, completa una órbita alrededor del centro galáctico aproximadamente una vez cada 225 millones de años. La última vez que nuestro sistema solar estuvo en su posición actual, los primeros dinosaurios apenas comenzaban a aparecer en la Tierra. En el corazón de la galaxia se encuentra el bulbo galáctico, una densa y esférica aglomeración de estrellas, en su mayoría estrellas más viejas y de color rojizo que se mueven en órbitas caóticas. Y en el centro exacto de este bulbo, en el punto gravitacional que ancla a toda la galaxia, se encuentra un agujero negro supermasivo conocido como Sagitario A estrella. Su masa es de aproximadamente 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. Actualmente es un gigante relativamente tranquilo, pero su inmensa gravedad es la que gobierna la majestuosa rotación de los cientos de miles de millones de estrellas que componen la Vía Láctea. Rodeando todo el disco y el bulbo, se encuentra el halo galáctico, una vasta y difusa esfera de estrellas solitarias y de antiguos cúmulos globulares. Aquí residen las estrellas más viejas de la galaxia, algunas de ellas con más de 13.000 millones de años, casi tan antiguas como el propio universo. Pero este halo visible es solo una pequeña fracción de una estructura mucho mayor e invisible. El halo de materia oscura, esta misteriosa sustancia que no emite ni refleja luz, proporciona la mayor parte de la masa de la galaxia. Es el pegamento gravitacional invisible que mantiene unida a nuestra ciudad de estrellas, evitando que se desintegre por su propia rotación. ¿Y cuántos habitantes tiene nuestra ciudad? El censo estelar de la Vía Láctea es una tarea difícil, pero las estimaciones actuales basadas en los datos de misiones como la sonda Gaia de la Agencia Espacial Europea sitúan el número de estrellas en nuestra galaxia entre 100.000 millones y 400.000 millones. 200.000 millones de estrellas es una cifra comúnmente aceptada. Es un número que una vez más desafía la imaginación, pero es nuestra unidad de medida. Esta estructura colosal, este sistema ligado por la gravedad de 200.000 millones de soles con su agujero negro central, sus brazos espirales y su halo de materia oscura, es lo que significa ser una galaxia. Y el secreto que la ciencia ha revelado es que el universo observable contiene 2 billones de ellas. Una vez establecida la inmensa escala de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, es fácil asumir que los antiguos la veían de la misma manera. Pero la verdad es que hasta hace apenas un siglo nuestra concepción del cosmos era radicalmente diferente. Durante la mayor parte de la historia de la astronomía, se creía que la Vía Láctea era la totalidad del universo. Era un universo isla, un único y vasto sistema de estrellas, gas y polvo flotando en un vacío infinito. Los miles de objetos borrosos y difusos que se veían a través de los telescopios, conocidos como nebulosas, se consideraban simplemente nubes de gas o cúmulos de estrellas situados dentro de los límites de nuestra propia galaxia. La idea de que pudieran existir otros universos isla como el nuestro era una especulación filosófica, no una teoría científica aceptada. Este paradigma fue el centro de uno de los debates más importantes de la historia de la ciencia, el llamado Gran Debate de Milgram. En un lado se encontraba el astrónomo Victor Brennan. Él argumentaba que la Vía Láctea era inmensa,
de unos 300.000 años luz de diámetro y que el Sol se encontraba lejos de su centro. En su modelo, las nebulosas espirales como la de Andrómeda tenían que ser objetos locales, parte de nuestra galaxia. Su evidencia incluía la aparente detección de la rotación de una de estas nebulosas, algo que sería imposible de observar si estuvieran a distancias inmensas. En el otro lado estaba Helena Monterrey. Ella defendía la vieja idea de los universos isla, argumentando que las nebulosas espirales eran, de hecho, otras galaxias, sistemas estelares completos, tan grandes como nuestra propia Vía Láctea. Su principal prueba era la observación de novas, explosiones estelares en la nebulosa de Andrómeda. Estas novas parecían ser mucho más débiles que las que se observaban en la Vía Láctea, lo que sugería que estaban mucho más lejos. El debate fue fascinante, pero no concluyente. Ambas partes tenían argumentos sólidos, pero faltaba una prueba definitiva, una medición que pudiera zanjar la cuestión para siempre. Esa prueba llegaría de la mano de un astrónomo llamado Marcus Hartley. En la década de 1920, Hartley tuvo acceso al telescopio más potente del mundo en ese momento, el telescopio Hooker de 100 pulgadas en el observatorio del Monte Wilson, en California. Con este poderoso ojo se dedicó a la tarea de observar las nebulosas espirales más brillantes con una paciencia y una meticulosidad extraordinarias, tomando una serie de placas fotográficas de vidrio para capturar su débil luz. Su objetivo principal era la más famosa de todas, la Gran Nebulosa de Andrómeda. En el año 1923, mientras examinaba una de estas placas fotográficas, Hartley identificó lo que parecía ser una nova, pero al compararla con placas de noches anteriores, descubrió que este punto de luz no era una explosión única, sino que su brillo variaba pulsando con el tiempo. Se dio cuenta de que no había encontrado una nova, sino algo mucho más valioso, una estrella cefeida variable. Este fue el momento, ¡Eureka! Hartley conocía el trabajo revolucionario de la astrónoma Henrietta Swan Leavitt, quien había demostrado una década antes que existía una relación inquebrantable entre el periodo de pulsación de una estrella cefeída y su luminosidad intrínseca, su brillo real. Las cefeídas son los faros del universo. Al medir simplemente el tiempo que tarda una cefeída en pasar de brillante a tenue y de nuevo a brillante, un astrónomo puede saber cuál es su verdadera potencia lumínica. Son candelas estándar cósmicas. Hartley midió el periodo de la cefeída que había encontrado en Andrómeda. A partir de ese periodo calculó su luminosidad intrínseca. Luego midió su brillo aparente en su placa fotográfica. La diferencia entre lo brillante que sabía que era y lo tenue que parecía le permitiría calcular su distancia utilizando la simple ley de que la luz disminuye con el cuadrado de la distancia. Cuando Hartley realizó el cálculo, el resultado fue monumental. Su estimación inicial de la distancia a Andrómeda fue de unos 900.000 años luz. Esta cifra, aunque hoy sabemos que es aproximadamente un tercio del valor real, era asombrosamente grande. El propio Brennan había argumentado que la Vía Láctea entera tenía unos 300.000 años luz de diámetro. El resultado de Hartley colocaba a Andrómeda a una distancia 3 veces mayor que el borde más lejano de nuestra propia galaxia. La conclusión era ineludible e irrefutable. Andrómeda no era una nube de gas dentro de nuestro hogar galáctico. Era otro universo isla, otra galaxia separada de la nuestra por un abismo de espacio vacío. Este único descubrimiento publicado en 1925 transformó la cosmología. El universo conocido no se duplicó ni se triplicó en tamaño, se expandió por un factor de millones. De repente el cielo estaba lleno de otras galaxias. Hartley continuó su trabajo identificando cefeidas en otras nebulosas espirales y demostrando que ellas también eran galaxias lejanas. El gran debate había terminado. Monterrey tenía razón. El descubrimiento de Hartley fue el gran salto conceptual de la astronomía del siglo XX. Fue el momento en que nuestra perspectiva pasó de ser local a ser verdaderamente cósmica. La Vía Láctea fue destronada como el centro y la totalidad del universo y relegada a su verdadera posición, una entre un número potencialmente incontable de otras galaxias. La pregunta para la astronomía ya no era si existían otros mundos más allá del nuestro, sino cuántos. El trabajo de Hartley no solo nos dio un universo mucho más grande, nos dio la primera herramienta fiable para empezar a medirlo y a contar a sus habitantes. Las compuertas del censo cósmico se habían abierto. A mediados de la década de 1990, con el telescopio espacial Celestia ya en órbita y funcionando a pleno rendimiento,
los astrónomos se enfrentaron a un universo cuyo tamaño era teóricamente inmenso, pero prácticamente inexplorado en sus profundidades. Se sabía que existían galaxias más allá de la nuestra, pero no se tenía una idea clara de cuán común era su presencia en el vasto océano del espacio. Para intentar responder a esta pregunta, el entonces director del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, Robert Williams, propuso una de las observaciones más audaces y arriesgadas de la historia de la astronomía. La propuesta era simple en su concepto y monumental en su audacia: apuntar el telescopio más potente de la humanidad a un único y diminuto punto del cielo, un punto elegido específicamente por su aparente vacuidad, y observarlo de forma ininterrumpida durante 10 días consecutivos. Era una apuesta de todo o nada. Sí, después de más de 100 horas de valioso tiempo de observación, la imagen resultante era simplemente negra. El proyecto sería considerado un fracaso colosal. Pero si la teoría era correcta, si el universo estaba realmente lleno de galaxias, incluso el punto más oscuro del cielo debería estar repleto de la luz de los objetos más distantes y antiguos. En diciembre de 2002, el experimento se llevó a cabo. El Celestia se fijó en una región del tamaño de un grano de arena sostenido a la distancia de un brazo en la constelación de la Osa Mayor. Durante 10 días, mientras orbitaba la Tierra, el telescopio acumuló pacientemente cada fotón de luz que llegaba de esa minúscula ventana a la oscuridad. Cuando la imagen final fue ensamblada, el resultado silenció a todos los escépticos y cambió para siempre la percepción humana del cosmos. La imagen hoy conocida como el campo profundo del Celestia no estaba vacía, estaba densamente poblada con aproximadamente 3.000 objetos de luz. Un análisis detallado reveló que solo un puñado de ellos eran estrellas cercanas. La abrumadora mayoría, casi cada punto, mancha y espiral en esa imagen, era una galaxia entera, tan compleja como nuestra propia Vía Láctea, pero a miles de millones de años luz de distancia. La imagen era un sondeo a través del tiempo, mostrando galaxias en todas las etapas de su evolución. El cálculo que siguió fue simple, pero de una profundidad alucinante. Si esa diminuta fracción del cielo elegida al azar contenía miles de galaxias, entonces el universo observable en su totalidad tenía que contener un número inmenso. Esta observación fue la base de la estimación que dominó la cosmología durante las siguientes 2 décadas, que nuestro universo albergaba entre 100.000 y 200.000 millones de galaxias. El campo profundo del Celestia se convirtió en un icono, una ventana a la inmensidad del cosmos. Transformó un número abstracto en una realidad visual y sobrecogedora. Demostró que el universo no es un lugar mayormente vacío con algunas islas de luz, sino un espacio increíblemente denso, lleno de galaxias hasta donde nuestros ojos podían ver. Sin embargo, incluso este poderoso ojo tenía un límite. El Celestia ve el universo principalmente en luz visible. No podía capturar la luz de las galaxias más primitivas y lejanas, cuya luz ha sido estirada por la expansión del universo hasta el espectro infrarrojo. El censo cósmico estaba lejos de terminar. La cifra real, el secreto de los 2 billones, todavía esperaba ser revelado. La ventana al universo profundo. La imagen del campo profundo del Celestia fue un logro estético y científico, una ventana a la historia del cosmos. Pero su legado más perdurable no es la imagen en sí, sino el número que se derivó de ella. Transformó la cosmología de una ciencia en gran parte cualitativa, a una que podía empezar a ser un censo cuantitativo del universo. La pregunta, ¿cuántas galaxias hay?, pasó del ámbito de la especulación al de la estadística observacional. El proceso para llegar a esa primera estimación es un ejemplo de la elegante simplicidad que a menudo se encuentra en el corazón de los grandes descubrimientos científicos. El método se basa en un principio fundamental de la cosmología moderna, el principio cosmológico. Este principio establece que a escalas suficientemente grandes, el universo es homogéneo isotrópico. Homogéneo significa que tiene a grandes rasgos las mismas propiedades en todas partes. Isotrópico significa que se ve igual en todas las direcciones. En otras palabras, no hay un centro del universo, ni un borde, ni una dirección especial. La porción del universo que vemos en la constelación de la Osa Mayor es, en términos estadísticos, representativa de la que veríamos en cualquier otra dirección. Esto significa que la diminuta muestra del cielo capturada por el campo profundo del Celestia, elegida precisamente por su aparente falta de características especiales, puede ser considerada una muestra justa del universo en su totalidad. Es el mismo principio que se utiliza en el control de calidad industrial. Para determinar la calidad de una inmensa cosecha de granos de café, no se analiza cada grano individual.
Se toma una pequeña muestra, se examinan sus propiedades y se asume que esas propiedades son representativas de toda la cosecha. El campo profundo del Celestia fue esa primera muestra de alta calidad del cosmos. Con esta suposición fundamental en su lugar, el cálculo se convirtió en un ejercicio de matemática simple. El primer paso fue medir el área de la muestra. El campo de visión de la cámara del Celestia era de solo 2.6 minutos de arco de diámetro. Es un área del cielo tan pequeña que se necesitarían millones de estas imágenes para cubrir todo el firmamento. Los astrónomos calcularon el número exacto. La esfera celeste completa tiene un área de aproximadamente 41,253 grados cuadrados. Al dividir esta área total por la minúscula área de la imagen del Celestia, determinaron cuántas piezas del rompecabezas se necesitarían para completar el mapa. El siguiente paso fue contar el número de galaxias dentro de su pieza del rompecabezas. El equipo contó una por una cada mancha de luz que podía ser identificada como una galaxia, llegando a una cifra de aproximadamente 3000. El último paso fue la multiplicación. Si hay 3000 galaxias en esta única y pequeña pieza, y se necesitan varias decenas de millones de estas piezas para cubrir todo el cielo, entonces el número total de galaxias en el universo observable tenía que ser el producto de estas dos cifras. Cuando se realizó la multiplicación, el resultado fue un número que en su momento fue casi inconcebible, entre 100.000 y 200.000 millones de galaxias. Por primera vez, la humanidad tenía una estimación del censo cósmico basada no en la teoría, sino en la observación directa. Este número se convirtió en la cifra del libro de texto durante más de una generación. Se filtró en la cultura popular, en los documentales y en la conciencia colectiva, cimentando la idea de un universo vasto y densamente poblado, con miles de millones de universos isla como el nuestro. Fue una revolución en la perspectiva, un cambio fundamental en nuestra comprensión de la escala de la realidad. Sin embargo, los propios astrónomos que realizaron este cálculo eran plenamente conscientes de sus limitaciones. Sabían que este número, por asombroso que fuera, era casi con toda seguridad un recuento incompleto. Era una estimación del límite inferior. La razón de esta cautela era que sabían que el telescopio espacial Celestia, a pesar de todo su poder, tenía un punto ciego. El Celestia es un telescopio que ve principalmente en luz visible y ultravioleta con una capacidad limitada en el infrarrojo cercano. Esto significa que es excelente para ver galaxias como las que existen en el universo actual y reciente. Pero las galaxias más distantes, las del universo primitivo, son diferentes. La luz que emitieron ha sido estirada por la expansión del universo durante más de 13.000 millones de años, desplazándose masivamente hacia el rojo, hasta el punto de que su luz nos llega principalmente en forma de radiación infrarroja. Además, la teoría de la formación jerárquica predecía que las primeras galaxias deberían ser mucho más pequeñas y tenues que las actuales. La combinación de estos dos factores, ser increíblemente tenues y brillar en una luz que el Celestia no podía ver bien, significaba que una vasta población de las primeras galaxias del universo era, con toda probabilidad, invisible para él. El censo del Celestia era como un censo de una población que solo contaba a los adultos y a los adolescentes, pero que era ciego a la inmensa mayoría de los niños pequeños. El número real tenía que ser mayor, pero ¿cuánto mayor? Esa pregunta permanecería sin respuesta hasta la llegada de un nuevo ojo, uno diseñado para ver la luz infrarroja del amanecer cósmico. La estimación de 100 a 200.000 millones de galaxias derivada del campo profundo del Celestia reinó en la cosmología durante 2 décadas. Se convirtió en un pilar de nuestro conocimiento cósmico. Una cifra tan vasta que parecía definitiva. Pero en la ciencia ninguna cifra es sagrada. Toda medición y toda conclusión están sujetas a revisión a la luz de nuevos datos, o en este caso de una nueva forma de interpretar los datos antiguos. Los astrónomos sabían que el censo del Celestia era incompleto, que una población de galaxias tenues y lejanas debía de estar escapando a su vista. La pregunta era, ¿cuántas? ¿Eran unas pocas miles de millones más? ¿O la población oculta era mucho mayor? La respuesta revelada en un estudio histórico en el año 2021 sería uno de los giros más sorprendentes de la astronomía moderna. Un equipo de astrónomos liderado por Isabella Ferrara en la Universidad de Nottingham decidió abordar el problema desde un ángulo diferente. En lugar de simplemente contar las galaxias en las imágenes del Celestia, se propusieron crear un mapa tridimensional del universo a través del tiempo. Utilizaron los datos del campo profundo y otras observaciones para calcular la distancia y por tanto la edad de miles de galaxias. Esto les permitió cortar el universo en diferentes épocas, como si fueran los estratos de una excavación arqueológica.
Podían contar la densidad de galaxias en el universo cercano, luego en el universo de hace 5.000 millones de años, luego en el de hace 10.000 millones de años, y así sucesivamente. Cuando analizaron esta historia cósmica, descubrieron una tendencia completamente inesperada y que parecía ir en contra de la intuición. A medida que miraban más atrás en el tiempo hacia la infancia del universo, el número de galaxias por volumen de espacio aumentaba. El universo primitivo no era un lugar más vacío, era un lugar significativamente más concurrido, más densamente poblado de galaxias que el universo actual. Este hallazgo parecía una paradoja. Si el modelo de formación jerárquica es correcto, y las galaxias se fusionan y se unen con el tiempo, ¿cómo es posible que hubiera más galaxias en el pasado que en el presente? La respuesta reside en el tamaño de esas galaxias. El universo primitivo estaba lleno de una enorme cantidad de galaxias enanas, los ladrillos fundamentales de la construcción cósmica. Con el paso de los eones, estas innumerables galaxias pequeñas han ido colisionando y fusionándose para formar las galaxias más grandes y menos numerosas que dominan el cosmos actual. La historia de la evolución galáctica es una de consolidación. Imagina un paisaje cubierto por miles de pequeños pueblos. Con el tiempo estos pueblos crecen, se fusionan y se absorben unos a otros para formar unas pocas y grandes metrópolis. Si tomas una fotografía del paisaje en el presente, verás solo unas pocas metrópolis. Pero si pudieras ver una fotografía del pasado, verías miles de pueblos. El número de asentamientos era mucho mayor en el pasado. El equipo de Ferrara se dio cuenta de que el censo del Celestia había sido engañado por este efecto. El Celestia era lo suficientemente potente como para ver las metrópolis y los pueblos grandes a grandes distancias. Pero la inmensa mayoría de las aldeas más pequeñas y tenues del universo primitivo eran simplemente demasiado débiles para que su luz fuera detectada. Estaban mirando el universo primitivo, pero solo estaban viendo la punta del iceberg de su población galáctica. Y aquí es donde tuvo lugar el gran salto matemático. El equipo calculó la tasa a la que las galaxias parecían desaparecer con el tiempo debido a las fusiones. Luego extrapolaron esta tendencia hacia atrás hasta el universo más primitivo. Calcularon cuántas de esas galaxias enanas y tenues debían haber existido en esa época para que el universo evolucionara hasta convertirse en lo que vemos hoy. El resultado de esta extrapolación fue asombroso. Concluyeron que aproximadamente el 90% de las galaxias que existen en el volumen del universo observable son en realidad invisibles para nuestros telescopios actuales, incluido el Celestia. Cuando se sumó esta inmensa población oculta al número de galaxias que sí podemos ver, la cifra total del censo cósmico explotó. El número no aumentó ligeramente, se multiplicó por 10. La nueva estimación para el número total de galaxias en el universo observable se situó en la asombrosa cifra de 2 billones, un 2 seguido de 12 ceros. Este es el secreto que el título de nuestro documental promete. No es una conspiración, sino una revelación científica, un cambio de paradigma nacido de una nueva forma de analizar los datos. El secreto es que durante 20 años hemos estado subestimando drásticamente la escala del cosmos. El secreto es que el universo es 10 veces más concurrido, 10 veces más rico en galaxias de lo que habíamos pensado. La gran mayoría de la historia cósmica, el 90% de los reinos estelares que han existido, ha permanecido hasta ahora oculta en la oscuridad, demasiado lejos y demasiado débil para ser vista. El desafío, por tanto, fue heredado por la siguiente generación de observatorios, el Observatorio Espacial Quasar. Su misión sería la de empezar a ver por primera vez a los miembros de esta población fantasma. La estimación de 2 billones de galaxias revelada en 2021 fue un hito en la cosmología teórica. Nació de un brillante trabajo de extrapolación, de seguir la pista de la evolución de las galaxias hacia atrás en el tiempo a través de modelos matemáticos. Fue una predicción audaz, una afirmación de que el 90% del universo galáctico permanecía oculto, invisible para nuestros mejores telescopios. Pero una predicción, por muy bien fundamentada que esté, sigue siendo solo una predicción. Para que se convirtiera en un hecho aceptado, se necesitaba una prueba, una observación directa. Se necesitaba un nuevo ojo, uno lo suficientemente potente como para ver a los fantasmas, para capturar la luz de esa inmensa población de galaxias primordiales que hasta ahora solo habían existido en las simulaciones de los superordenadores. Ese ojo es el Observatorio Espacial Quasar. Como se ha explicado, el Observatorio Quasar fue diseñado con un propósito principal:
Ver el universo primitivo, su inmenso espejo recubierto de oro y sus instrumentos de una sensibilidad exquisita están optimizados para capturar la luz infrarroja, la longitud de onda a la que nos llega la luz de las primeras galaxias tras su viaje de más de 13.000 millones de años a través de un universo en expansión. Desde su puesta en funcionamiento en 2022, el telescopio ha dedicado una parte significativa de su tiempo a realizar nuevas observaciones de campo profundo, superando con creces la profundidad y la claridad de su predecesor, el Celestia. Los resultados de estas nuevas observaciones han sido una confirmación espectacular de la teoría de los 2 billones de galaxias. Cuando el cuasar apunta a un parche de oscuridad, sus imágenes revelan un universo aún más densamente poblado de lo que el Celestia nos mostró. Las imágenes son un tapiz cósmico salpicado, no solo con las galaxias espirales y elípticas que ya conocíamos, sino también con una miríada de puntos rojos débiles y diminutos, muchos de los cuales eran completamente invisibles para el Celestia. Estos puntos rojos son los protagonistas de nuestra historia. Son las galaxias candidatas del universo más primitivo. El instrumento NIRSPEC del telescopio ha realizado espectroscopias de muchos de estos objetos, descomponiendo su débil luz para medir su corrimiento al rojo. Los resultados han confirmado sus inmensas distancias, situándolas en la era del amanecer cósmico, apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Como se ha explicado, el observatorio cuasar fue diseñado con un propósito principal: ver el universo primitivo. Su inmenso espejo recubierto de oro y sus instrumentos de una sensibilidad exquisita están optimizados para capturar la luz infrarroja, la longitud de onda a la que nos llega la luz de las primeras galaxias tras su viaje de más de 13.000 millones de años a través de un universo en expansión. Desde su puesta en funcionamiento en 2022, el telescopio ha dedicado una parte significativa de su tiempo a realizar nuevas observaciones de campo profundo, superando con creces la profundidad y la claridad de su predecesor, el Celestia. Los resultados de estas nuevas observaciones han sido una confirmación espectacular de la teoría de los 2 billones de galaxias. Cuando el cuasar apunta a un parche de oscuridad, sus imágenes revelan un universo aún más densamente poblado de lo que el Celestia nos mostró. Las imágenes son un tapiz cósmico salpicado no solo con las galaxias espirales y elípticas que ya conocíamos, sino también con una miríada de puntos rojos débiles y diminutos, muchos de los cuales eran completamente invisibles para el Celestia. Estos puntos rojos son los protagonistas de nuestra historia. Son las galaxias candidatas del universo más primitivo. El instrumento NIRSPEC del telescopio ha realizado espectroscopias de muchos de estos objetos, descomponiendo su débil luz para medir su corrimiento al rojo. Los resultados han confirmado sus inmensas distancias, situándolas en la era del amanecer cósmico, apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. El observatorio cuasar está de hecho viendo la población de galaxias que el Celestia no pudo ver. Está empezando a contar a los habitantes de esa nación cósmica previamente invisible y el censo que está llevando a cabo es asombroso. Las primeras estimaciones basadas en los datos del cuasar sugieren que la densidad de galaxias en el universo primitivo es, en efecto, mucho mayor de lo que se podía observar directamente antes. Las imágenes muestran que el espacio en esa época estaba lleno de estas galaxias enanas, los ladrillos fundamentales que la teoría de la formación jerárquica predecía. Muchas de estas galaxias son pequeñas, grumosas y están en medio de intensos brotes de formación estelar, exactamente como se esperaba de las galaxias bebé. El secreto que se reveló a través de la matemática ha sido confirmado ahora a través de la observación directa. El universo es de hecho un lugar mucho más concurrido de lo que pensábamos. La estimación de 2 billones de galaxias parece estar en el orden de magnitud correcto. La razón por la que el cielo nocturno no es un resplandor de luz blanca con tal cantidad de galaxias es porque la gran mayoría de ellas son demasiado pequeñas, demasiado tenues, y su luz está demasiado desplazada al rojo como para ser detectadas, excepto por el instrumento más sensible jamás construido. Curiosamente, al confirmar este secreto, el observatorio cuasar ha profundizado otro. Como vimos en nuestro guión anterior, si bien está encontrando la vasta población de galaxias enanas que se esperaba, también está confirmando la existencia de esas galaxias imposibles, objetos que crecieron demasiado rápido. Así que la imagen del universo primitivo que emerge es doblemente sorprendente. No solo estaba mucho más poblado de lo que creíamos, sino que entre esa vasta población de infantes ya existían gigantes que no deberían estar allí.
Con la escala del censo cósmico ahora establecida con un nuevo nivel de confianza, el siguiente paso en nuestro viaje es explorar la diversidad de esta población de 2 billones de galaxias. No son todas iguales. A lo largo de 13.000 millones de años de evolución, la gravedad y las interacciones han esculpido estas ciudades de estrellas en una asombrosa variedad de formas, tamaños y estructuras. Es el momento de abrir el catálogo, de iniciar un recorrido por este zoológico galáctico para conocer a sus habitantes más comunes y a sus especímenes más extraños. Con el censo del universo actualizado a una cifra de 2 billones de galaxias, la siguiente tarea de la astronomía es la de clasificar esta inmensa población. Al igual que un biólogo que estudia un ecosistema, los astrónomos necesitan un sistema para ordenar la asombrosa diversidad de formas, tamaños y colores que presentan estas ciudades de estrellas. El sistema de clasificación más fundamental y duradero fue propuesto por el propio Marcus Hartley en la década de 1930 y divide a la mayoría de las galaxias en 3 grandes familias: las espirales, las elípticas y las irregulares. En este bloque comenzaremos nuestro recorrido por este zoo galáctico, explorando el tipo de galaxia más icónico y quizás el más hermoso, la galaxia espiral. Nuestra propia Vía Láctea es una galaxia espiral, al igual que nuestra vecina más cercana, Andrómeda. Son uno de los tipos de galaxias más comunes en el universo actual. Vistas de frente, su apariencia es inconfundible, una estructura majestuosa y arremolinada que evoca imágenes de huracanes cósmicos o remolinos celestiales. Su anatomía se compone de varias partes distintas, cada una con sus propias características y su propia historia. El componente principal es el disco galáctico. Es una vasta y delgada estructura aplanada compuesta de estrellas, gas y polvo que gira lentamente alrededor de un centro común. El disco es el motor de la actividad de la galaxia. Es la región donde reside la mayor parte del gas frío y donde tiene lugar de forma continua la formación de nuevas estrellas. El disco, por tanto, es un lugar de una gran diversidad de edades estelares. Contiene estrellas viejas de miles de millones de años, pero también está salpicado de nebulosas brillantes, las guarderías donde nacen las estrellas, y de cúmulos de estrellas jóvenes calientes y de un intenso color azul. La característica más llamativa del disco son, por supuesto, los brazos espirales. Estos brazos que se curvan grácilmente desde el centro de la galaxia no son estructuras sólidas, no son como los radios de una rueda. Las estrellas individuales no permanecen en los brazos, sino que los atraviesan en sus órbitas. Los brazos son en realidad ondas de densidad, son perturbaciones, como un atasco de tráfico a cámara lenta que se propaga a través del disco. A medida que las nubes de gas en su órbita alrededor del centro galáctico entran en una de estas ondas de densidad, son comprimidas masivamente. Esta compresión es el detonante que provoca el colapso del gas y el nacimiento de una nueva generación de estrellas. Es por esta razón que los brazos espirales son tan brillantes y prominentes. Están iluminados por la luz de las estrellas más masivas, calientes y jóvenes, que tienen vidas muy cortas y no tienen tiempo de alejarse mucho de su lugar de nacimiento. Los brazos espirales son en esencia las maternidades de la galaxia, decoradas con las luces de neón de sus residentes más jóvenes y brillantes. En el corazón de la galaxia se encuentra el bulbo galáctico. Es una densa y esférica concentración de estrellas que rodea el centro mismo. A diferencia del disco, el bulbo está compuesto casi en su totalidad por estrellas más viejas y de color rojizo. Hay muy poco gas o polvo en esta región, por lo que la formación de nuevas estrellas prácticamente se ha detenido. Es el casco antiguo de la ciudad galáctica, una región densamente poblada por sus habitantes más antiguos. Y en el centro exacto de este bulbo, gobernando la órbita de toda la galaxia, se encuentra el agujero negro supermasivo. Finalmente, rodeando toda la estructura del disco y el bulbo, se encuentra el halo galáctico. Es una inmensa y difusa esfera de estrellas muy viejas y de antiguos cúmulos globulares que orbitan el centro galáctico en trayectorias aleatorias. Pero este halo visible es solo una pequeña parte de una estructura mucho mayor e invisible. El halo de materia oscura. La galaxia espiral entera está incrustada en esta inmensa esfera de materia oscura, cuya gravedad es la que realmente mantiene unida a la galaxia y dicta su velocidad de rotación. El zoo galáctico. Los astrónomos subdividen a las galaxias espirales según su apariencia. Algunas son espirales normales, cuyos brazos parecen nacer directamente del núcleo. Otras, como nuestra propia Vía Láctea, son espirales barradas. En estas, una estructura de estrellas alargada y recta,
una barra, atraviesa el bulbo central y los brazos espirales surgen de los extremos de esta barra. Se cree que estas barras actúan como un mecanismo para canalizar el gas desde el disco hacia el agujero negro central. También se clasifican según la prominencia de su bulbo y lo apretados que estén sus brazos. Las galaxias SA tienen un bulbo grande y brazos muy apretados, mientras que las galaxias SC tienen un bulbo muy pequeño y unos brazos abiertos y fragmentados. Las galaxias espirales son, en resumen, las islas de la creación en el universo actual. Son sistemas dinámicos, activos y en constante evolución, donde el ciclo de nacimiento y muerte de las estrellas continúa sin cesar. Representan uno de los pináculos de la belleza y la estructura en el cosmos. Sin embargo, no son las galaxias más grandes del universo. Ese título pertenece a otra clase de objetos, gigantes formados no por un crecimiento tranquilo, sino por una historia de violencia y colisiones. Tras explorar las majestuosas y dinámicas galaxias espirales, nuestro recorrido por el zoológico galáctico nos lleva a la segunda gran familia, las galaxias elípticas. Si las espirales son las islas de la creación, llenas de gas, polvo y el brillo de las estrellas jóvenes, las elípticas son los imperios antiguos del cosmos, son los gigantes del universo, vastas y serenas aglomeraciones de estrellas que nos cuentan una historia no de nacimiento, sino de una larga vida y un pasado violento. La apariencia de una galaxia elíptica es de una simplicidad engañosa. A diferencia de la compleja estructura de un disco y brazos de una espiral, una elíptica es, en su forma más básica, una nube de estrellas de forma esferoidal o elipsoidal. Su luz es suave, difusa y disminuye gradualmente desde un centro brillante hacia unos bordes tenues. No tienen un disco definido, ni brazos espirales, ni las oscuras bandas de polvo que caracterizan a sus primas espirales. Su forma varía desde esferas casi perfectas, clasificadas como S0, hasta formas alargadas y ovaladas como un balón de rugby clasificadas hasta ST. La diferencia más fundamental, sin embargo, reside en su movimiento interno. Mientras que las estrellas en una galaxia espiral siguen en su mayoría órbitas ordenadas y circulares dentro del disco, las estrellas de una galaxia elíptica se comportan de una manera mucho más caótica. Si una galaxia espiral es como un sistema planetario con sus estrellas orbitando en un plano, una galaxia elíptica es como un enjambre de abejas. Cada una de sus cientos de miles de millones de estrellas sigue su propia órbita individual y alargada, moviéndose en todas las direcciones alrededor del centro de gravedad de la galaxia. La estructura de la galaxia se mantiene no por un movimiento de rotación ordenado, sino por el equilibrio dinámico de estas innumerables órbitas aleatorias. Esta diferencia estructural se refleja en su color y en su población estelar. Las galaxias elípticas están compuestas casi en su totalidad por estrellas viejas. Son estrellas de la población 2, astros de miles de millones de años de edad, que han agotado a las estrellas más masivas y azules de su población original. Como resultado, el color dominante de una galaxia elíptica no es el blanco azulado de las espirales, sino un suave brillo amarillo o rojizo, el color de las estrellas gigantes rojas y las enanas amarillas de larga vida. Quizás la característica más definitoria de una galaxia elíptica es lo que no tiene. Prácticamente no contienen gas ni polvo frío. El material interestelar, la materia prima para la creación de nuevas estrellas, ha sido casi completamente agotado o expulsado de estas galaxias. La consecuencia directa es que en las galaxias elípticas, la formación de nuevas estrellas prácticamente se ha detenido. Son galaxias rojas y muertas, sistemas estelares en su jubilación que ya han formado todas las estrellas que iban a formar y que ahora simplemente envejecen lentamente. Esta colección de características, su forma esferoidal, sus órbitas estelares caóticas, su población de estrellas viejas y la falta de formación estelar, nos cuenta la historia de su origen. Las galaxias elípticas no nacen, se hacen. La teoría principal sobre su formación es que son el resultado final de colisiones y fusiones entre otras galaxias, principalmente entre galaxias espirales. Imaginemos el proceso. Dos grandes galaxias espirales, como nuestra Vía Láctea y Andrómeda, se acercan una a la otra, atraídas por su gravedad mutua. Durante millones de años danzan en espirales cada vez más cerradas. Cuando finalmente chocan, el resultado es un caos de una escala inimaginable. Los elegantes discos espirales de ambas galaxias son completamente destrozados por las fuerzas de marea. Las estrellas son arrancadas de sus órbitas ordenadas y lanzadas a trayectorias caóticas. Las inmensas nubes de gas y polvo de ambas galaxias colisionan de frente, lo que provoca una compresión masiva que desencadena un estallido de formación estelar de una violencia increíble.
Un estallido estelar que consume rápidamente casi todo el gas disponible. Después de que este frenesí de nacimiento estelar termina, el gas restante es calentado y expulsado de la galaxia por las explosiones de las supernovas. A lo largo de cientos de millones de años más, el caos gravitacional se asienta. Las estrellas de las dos galaxias originales se mezclan y se establecen en nuevas órbitas aleatorias, formando una única y gigantesca nube esferoidal. La nueva galaxia, nacida de la unión de dos espirales, es ahora una galaxia elíptica. Ha perdido su gas, ha detenido su formación estelar y su color ha pasado de azul a rojo. Este proceso de canibalismo galáctico explica por qué las galaxias más grandes y masivas del universo son, sin excepción, galaxias elípticas gigantes. Se encuentran típicamente en el corazón de los cúmulos de galaxias, las regiones más densamente pobladas del cosmos. Son como las grandes capitales antiguas que han crecido a lo largo de eones, absorbiendo a todos los pueblos y ciudades más pequeñas de sus alrededores. Galaxias como la famosa Messier 87, en el centro del cúmulo de Virgo, han alcanzado su masa titánica de billones de estrellas a través de innumerables actos de canibalismo galáctico a lo largo de la historia del universo. Son, en esencia, el estado final y más evolucionado de la jerarquía galáctica. Nuestro recorrido por el zoológico cósmico nos ha llevado a través de las dos familias más grandes y majestuosas del universo. Las galaxias espirales, con su belleza dinámica y su continua formación estelar, y las galaxias elípticas, los gigantes antiguos y serenos, que representan el estado final de la evolución galáctica. Estas dos categorías, con sus formas ordenadas y predecibles, abarcan a la gran mayoría de las galaxias masivas del universo. Pero el cosmos es un lugar infinitamente creativo y a veces caótico. Más allá de estas dos grandes clasificaciones, existe una tercera categoría, una especie de cajón desastre para todas las demás. Las galaxias que no tienen una forma definida son las irregulares y las peculiares, los especímenes extraños y maravillosos que nos cuentan historias de una formación violenta y de interacciones dramáticas. Comencemos con las galaxias irregulares. Como su nombre indica, son galaxias que carecen de cualquier tipo de estructura simétrica. No tienen un núcleo brillante, ni un bulbo central, ni brazos espirales. Son nubes de estrellas, gas y polvo de forma caótica y grumosa. Muchas de estas galaxias son pequeñas, las llamadas galaxias enanas irregulares. Se cree que son los análogos modernos de las primeras protogalaxias que se formaron en el universo primitivo. Su débil gravedad no ha sido suficiente para imponerles un orden estructural y a menudo su forma caótica es el resultado de interacciones gravitacionales con galaxias vecinas más grandes. Los ejemplos más famosos de galaxias irregulares son dos de nuestras vecinas más cercanas, visibles a simple vista desde el hemisferio sur. La Gran Nube de Magallanes y la Pequeña Nube de Magallanes son dos galaxias enanas que orbitan nuestra propia Vía Láctea. Son increíblemente ricas en gas y están experimentando episodios de formación estelar de una intensidad asombrosa, salpicadas de nebulosas brillantes y cúmulos de estrellas jóvenes y azules. La nebulosa de la Tarántula en la Gran Nube de Magallanes es la región de formación estelar más activa de todo nuestro grupo local de galaxias. La segunda categoría de otras galaxias es la de las galaxias peculiares. A diferencia de las irregulares, estas son galaxias que probablemente alguna vez tuvieron una forma normal, espiral o elíptica, pero que han sido deformadas y distorsionadas por la interacción gravitacional con otra galaxia. Son instantáneas de la evolución galáctica en acción, capturadas en medio de una colisión o de un encuentro cercano, y sus formas se encuentran entre las más espectaculares del universo. Un ejemplo clásico son las galaxias de las antenas. Esta imagen icónica del Celestia muestra a dos galaxias espirales en pleno proceso de colisión. Las fuerzas de marea de su encuentro han arrancado largas colas de estrellas y gas de cada una de ellas, que se extienden por cientos de miles de años luz en el espacio, asemejándose a las antenas de un insecto. En el corazón de la colisión, las nubes de gas de ambas galaxias han chocado, comprimiéndose y desencadenando un masivo estallido de formación estelar, visible como brillantes nudos de luz azul. Otro tipo espectacular de galaxia peculiar es la galaxia anular. Son objetos increíblemente raros y de una belleza extraña. El ejemplo más famoso es el objeto de Oort. Consiste en un núcleo central perfectamente esférico, compuesto de estrellas viejas y amarillas, rodeado por un anillo exterior, también casi perfecto, compuesto por estrellas jóvenes y azules. Y entre el núcleo y el anillo hay un espacio que parece estar casi completamente vacío.
La teoría principal sobre su formación es que son el resultado de una colisión cósmica de tipo Diana. Se cree que una galaxia más pequeña pasó directamente a través del centro del disco de una galaxia espiral más grande. Esta perturbación gravitacional creó una onda de densidad que se expandió hacia afuera, como las ondas en un estanque, comprimiendo el gas y desencadenando una ola de formación estelar en forma de anillo. Otras galaxias peculiares incluyen la galaxia del renacuajo, que luce una cola inmensamente larga de estrellas arrancada por un encuentro gravitacional, o la galaxia de la rueda de carro, otra galaxia anular formada por una colisión aún más violenta. Y luego están los fantasmas del cosmos, las galaxias de bajo brillo superficial. Son galaxias inmensas, a menudo más grandes que la Vía Láctea, pero sus estrellas están tan increíblemente dispersas que son casi transparentes. Son como susurros de galaxias compuestas principalmente de materia oscura y suponen un profundo misterio para las teorías de formación galáctica. Estas galaxias, las irregulares y las peculiares, no son simples rarezas, son increíblemente importantes para nuestra comprensión del universo. Las irregulares son nuestras mejores ventanas a cómo podrían haber sido las primeras galaxias, y las peculiares son instantáneas del proceso de evolución en acción. Nos muestran en tiempo real el violento proceso de fusión y colisión, a través del cual las galaxias espirales se transforman gradualmente en las gigantescas galaxias elípticas. Completan el zoológico galáctico, demostrando que el universo es un lugar no solo de orden y estructura, sino también de caos, colisión y una diversidad de formas casi infinita. La elegante clasificación de las galaxias en espirales elípticas e irregulares es una fotografía, una instantánea de cómo se ven en el momento presente. Pero no nos cuenta la historia completa, no nos cuenta cómo llegaron a ser así, ni hacia dónde se dirigen. Para entender eso, debemos comprender el proceso más fundamental y violento de la evolución cósmica. Un proceso que ha estado ocurriendo desde el amanecer del tiempo y que continúa en este mismo instante, el canibalismo galáctico. El universo en sus escalas más grandes no es un lugar pacífico, es una jungla gravitacional, y la regla principal es que lo grande se come a lo pequeño. Este proceso es una consecuencia inevitable de la gravedad. Una galaxia masiva como nuestra Vía Láctea ejerce una inmensa atracción gravitacional sobre su entorno. Las galaxias enanas más pequeñas que se encuentran en su vecindad son como barcos pequeños atrapados en el remolino de un gran transatlántico. Con el tiempo su órbita decae inevitablemente y son arrastradas hacia la galaxia más grande en un lento y destructivo abrazo. Este proceso de canibalismo conocido como fusión menor no es una colisión rápida, sino un desmembramiento gradual que puede durar cientos de millones de años. A medida que la galaxia enana se acerca, las inmensas fuerzas de marea de la galaxia mayor comienzan a estirarla y a deformarla. Las estrellas, el gas y el polvo de las regiones exteriores de la galaxia enana son arrancados, formando largas y tenues colas que se extienden por el espacio. Estas colas, conocidas como corrientes estelares, se envuelven alrededor de la galaxia mayor como cintas de seda cósmica, los primeros indicios de la comida que está a punto de ser consumida. Con el tiempo, la galaxia enana es completamente despojada de sus estrellas y su gas. Su núcleo denso puede sobrevivir durante algunas órbitas más, pero finalmente también es desgarrado y sus estrellas se dispersan mezclándose con la población estelar de la galaxia mayor. El festín ha terminado, la galaxia enana ha desaparecido y la galaxia caníbal es ahora un poco más masiva y un poco más grande. Este no es un proceso teórico, está ocurriendo ahora mismo en nuestra propia galaxia. La Vía Láctea está en pleno proceso de devorar a varias de sus galaxias satélite, incluida la galaxia enana de Sagitario. Los astrónomos han mapeado las corrientes estelares de estas galaxias condenadas que se extienden por nuestro halo galáctico como los fantasmas de las víctimas pasadas y presentes de nuestra galaxia. Pero a veces la interacción no es entre un gigante y un enano, sino entre dos iguales. Cuando dos galaxias espirales masivas como la Vía Láctea y Andrómeda se dirigen la una hacia la otra, el resultado es un evento mucho más cataclísmico, una fusión mayor. Es una colisión de una escala y una violencia inimaginables, un proceso que transforma por completo a ambas galaxias. El evento comienza con una danza gravitacional que dura cientos de millones de años. Las dos galaxias se acercan, se atraviesan la una a la otra y son lanzadas de nuevo al espacio, pero no tan lejos como antes. Con cada pasada,
Las fuerzas de marea deforman sus elegantes discos espirales, arrancando inmensas colas de estrellas y gas, creando las formas extrañas y espectaculares de las galaxias peculiares que hemos visto. Durante estas colisiones, las estrellas individuales casi nunca chocan. El espacio entre ellas es demasiado vasto. En cambio, son desviadas de sus órbitas ordenadas y lanzadas a trayectorias caóticas y aleatorias. Sin embargo, las inmensas nubes de gas de cada galaxia sí colisionan de frente. Este choque masivo de nubes de gas comprime el material de forma increíble, desencadenando un estallido de formación estelar de una intensidad furiosa. Durante un breve periodo de 100 millones de años, la galaxia fusionada brilla con la luz de miles de millones de estrellas jóvenes y azules, consumiendo su reserva de gas a un ritmo vertiginoso. Finalmente, después de varias pasadas, las dos galaxias se fusionan por completo. Sus agujeros negros supermasivos centrales caen en espiral el uno hacia el otro y se unen en un único agujero negro aún más masivo, liberando una tormenta de ondas gravitacionales. Los discos espirales originales han sido completamente destruidos. El gas ha sido consumido o expulsado, y las estrellas de ambas galaxias se asientan en órbitas aleatorias, formando una única y gigantesca nube esferoidal de estrellas viejas y rojas. El producto final de la colisión de dos hermosas espirales azules es una única y masiva galaxia elíptica roja y muerta. El canibalismo galáctico es, por tanto, el motor principal de la evolución cósmica. Es el proceso que explica la existencia de las galaxias elípticas gigantes, los emperadores del universo que reinan desde los centros de los cúmulos de galaxias. Han alcanzado su tamaño devorando a todos sus vecinos a lo largo de la historia del universo. Es un proceso que nos enseña que el cosmos es un lugar de jerarquías donde las estructuras crecen a expensas de otras. Y este proceso de colisión y canibalismo no es algo que solo les ocurra a las galaxias lejanas. Es el destino inevitable de nuestro propio hogar. El canibalismo galáctico, el proceso de fusiones y colisiones que da forma al cosmos, no es un drama que le ocurre solo a las galaxias lejanas y anónimas. Es una parte fundamental del ciclo de vida de casi todas las galaxias, incluida la nuestra. La Vía Láctea, nuestro hogar, ha crecido hasta su tamaño actual, a lo largo de miles de millones de años, devorando a innumerables galaxias enanas. Pero en el futuro distante, nuestra galaxia, la caníbal, está destinada a ser parte de una fusión aún más grandiosa y espectacular. Está en una trayectoria de colisión directa con su única igual en nuestro vecindario cósmico, la galaxia de Andrómeda. La galaxia de Andrómeda, también conocida como Messier 31, es nuestra vecina espiral más cercana. Es un poco más masiva que la Vía Láctea y se encuentra a una distancia de unos 2,5 millones de años luz. En una noche muy oscura y lejos de la contaminación lumínica, se puede vislumbrar como una pequeña y débil mancha de luz difusa en la constelación de Andrómeda. Es el objeto más lejano que el ojo humano puede ver sin ayuda, y cada segundo que pasa, esa mancha de luz se acerca un poco más. A diferencia de casi todas las demás galaxias del universo que se alejan de nosotros debido a la expansión del cosmos, Andrómeda muestra un corrimiento al azul. Se dirige hacia nosotros a una velocidad de unos 11-10 kilómetros por segundo. Los cálculos son claros e inequívocos. La gravedad mutua entre la Vía Láctea y Andrómeda es demasiado fuerte para que la expansión del universo las separe. Están destinadas a colisionar. Este evento no es una posibilidad, sino una certeza astronómica. La única pregunta es cuándo, y las estimaciones actuales sitúan el comienzo de esta colisión en aproximadamente 4.500 millones de años en el futuro. Una fecha que curiosamente coincide con la época en la que nuestro Sol comenzará a agotar su combustible de hidrógeno. La arquitectura del cosmos. El evento no será una colisión instantánea, sino una danza gravitacional que se desarrollará a lo largo de cientos de millones de años. A medida que las dos galaxias se acerquen, la vista desde un hipotético planeta Tierra del futuro será espectacular. La galaxia de Andrómeda crecerá en el cielo nocturno, pasando de ser una mancha difusa a una majestuosa espiral que llenará una porción significativa del firmamento, rivalizando en brillo con la propia Vía Láctea. Luego llegará el primer paso. Las dos galaxias no chocarán de frente, sino que se atravesarán la una a la otra. Durante esta primera pasada, las estrellas individuales, debido a las inmensas distancias que las separan, rara vez colisionarán. Pero las galaxias en su conjunto sufrirán una deformación catastrófica. Las inmensas fuerzas de marea gravitacional actuarán como brazos gigantes, desgarrando los elegantes discos espirales de ambas largas colas de estrellas y gas.
Las corrientes de marea serán arrancadas y lanzadas al espacio intergaláctico, formando arcos luminosos de cientos de miles de años luz de longitud. Mientras tanto, las vastas nubes de gas y polvo de ambas galaxias chocarán de frente, comprimiéndose y desencadenando el estallido de formación estelar más grande de la historia de nuestro grupo local. El cielo nocturno se encenderá con la luz de miles de millones de nuevas estrellas azules y el resplandor rosado de las nebulosas de formación estelar. Será un espectáculo de una belleza violenta e inimaginable. Después de esta primera pasada, la gravedad hará que los dos núcleos galácticos, ahora deformados y caóticos, se frenen y vuelvan a caer el uno hacia el otro para una segunda colisión y luego una tercera. Con cada pasada perderán más su estructura original. Nuestro propio sistema solar, aunque es muy poco probable que choque con otra estrella, será arrojado de su órbita actual y lanzado a una nueva y caótica trayectoria, probablemente a las afueras de la nueva galaxia fusionada. El cielo nocturno, tal como lo conocemos, desaparecerá para siempre. Finalmente, después de casi 1.000 millones de años de caos, los dos núcleos galácticos se fusionarán. Sus agujeros negros supermasivos centrales caerán en espiral el uno hacia el otro y se unirán en un único agujero negro aún más masivo. Las estrellas de ambas galaxias se asentarán en órbitas aleatorias, formando una única y gigantesca nube esferoidal. El gas se habrá consumido en el estallido estelar o habrá sido expulsado. La Vía Láctea y Andrómeda habrán dejado de existir como galaxias espirales. En su lugar habrá una única y masiva galaxia elíptica a la que los astrónomos ya han apodado Lactómeda. Será una galaxia roja y muerta, una ciudad tranquila de estrellas viejas, el producto final y estable de esta violenta historia de canibalismo cósmico. La historia de nuestra galaxia, por tanto, tiene un final escrito. Es un final de una grandeza y una escala sobrecogedoras. Nuestro hogar, este universo isla que nos ha parecido tan inmenso, es en realidad solo un bloque de construcción destinado a ser reciclado en una estructura aún mayor. Es un recordatorio de que en las escalas de tiempo cósmicas nada es permanente y que el ciclo de colisión, fusión y renacimiento es el verdadero motor de la evolución del universo. Hemos viajado a través de los diferentes tipos de galaxias, desde las espirales en formación hasta las elípticas envejecidas, y hemos sido testigos de la violenta danza de sus colisiones. Pero para completar nuestra comprensión de este universo de 2 billones de galaxias, debemos dar un último paso atrás. Debemos alejarnos tanto que las galaxias individuales, incluso las más grandes, se conviertan en simples puntos de luz para poder apreciar la arquitectura a la escala más grande de todas. Al hacerlo, descubrimos que las galaxias no están esparcidas al azar por el cosmos como canicas arrojadas sobre un suelo. La gravedad, actuando a lo largo de eones, las ha organizado en la estructura más grande y majestuosa de la naturaleza, la red cósmica. Cuando se observa una imagen de campo profundo como la del Celestia, la distribución de las galaxias puede parecer aleatoria, pero eso es una ilusión creada por una imagen bidimensional. Cuando los astrónomos añaden la tercera dimensión, la distancia, y comienzan a mapear las posiciones de cientos de miles de galaxias en el espacio, emerge un patrón de una complejidad y una belleza asombrosas. Se revela que el universo a gran escala tiene una estructura similar a la de una esponja o a la de una red neuronal. Esta estructura es la red cósmica. La red cósmica se compone de varios elementos interconectados. Los componentes más grandes en términos de volumen son los vacíos. Son inmensas burbujas de espacio de cientos de millones de años luz de diámetro que contienen muy pocas o ninguna galaxia. Son las regiones de baja densidad del universo. Las grandes celdas vacías de la esponja cósmica constituyen la mayor parte del volumen del universo, pero contienen muy poca de su masa. Formando las fronteras entre estos vacíos, se encuentran los filamentos. Son largas y delgadas estructuras en forma de hilo, compuestas por miles de galaxias y vastas cantidades de gas intergaláctico que se extienden a lo largo de cientos de millones de años luz. La inmensa mayoría de las galaxias del universo reside en estos filamentos. Actúan como las superautopistas del cosmos, canalizando la materia y las galaxias a lo largo de su longitud, bajo la influencia de la gravedad. En los puntos donde estos filamentos se cruzan, encontramos los nodos de la red. Son los cruces de las autopistas cósmicas, los lugares donde la materia está más concentrada. Estos nodos son los cúmulos de galaxias, las estructuras gravitacionalmente ligadas más grandes del universo. Un cúmulo puede contener desde cientos hasta miles de galaxias, todas ellas orbitando un centro de masa común a velocidades de miles de kilómetros por segundo.
El espacio entre las galaxias de un cúmulo no está vacío, está lleno de un gas increíblemente caliente a millones de grados, que es visible para los telescopios de rayos X. En el corazón de estos cúmulos es donde suelen encontrarse las galaxias más masivas del universo, las galaxias elípticas gigantes, los grandes caníbales que han crecido devorando a sus vecinos en estas áreas de alta densidad. Por debajo de los cúmulos en la jerarquía se encuentran los grupos de galaxias, que son colecciones más modestas de unas pocas docenas de galaxias. Nuestra propia Vía Láctea es un miembro de uno de estos. El grupo local, como se le conoce, está compuesto por dos grandes galaxias espirales, la Vía Láctea y Andrómeda, y más de 50 galaxias enanas más pequeñas que orbitan a su alrededor. Toda esta estructura visible, desde los filamentos hasta los cúmulos, no es más que la punta del iceberg. Las simulaciones por ordenador y las observaciones han demostrado que esta red de galaxias está construida sobre un andamiaje invisible de materia oscura. Fue la materia oscura, al ser mucho más abundante que la materia normal, la primera en colapsar por la gravedad para formar esta estructura filamentosa. La materia normal, el gas de hidrógeno y helio, simplemente siguió el camino trazado por la gravedad, cayendo en los halos y filamentos de materia oscura para una vez allí condensarse y formar las galaxias que podemos ver. Las galaxias, por tanto, no son más que la decoración luminosa de una inmensa y oscura estructura subyacente. Esta comprensión de la red cósmica nos permite por primera vez definir nuestra dirección cósmica completa. Vivimos en el planeta Tierra, que orbita al Sol en el Sistema Solar. El Sistema Solar se encuentra en el brazo de Orión de la Vía Láctea. La Vía Láctea es una de las dos galaxias dominantes del grupo local. El grupo local, a su vez, se encuentra en el borde de una estructura mucho mayor, el supercúmulo de Virgo, una concentración de más de 100 grupos y cúmulos de galaxias. Y estudios aún más recientes han revelado que el supercúmulo de Virgo es solo un pequeño lóbulo de una superestructura aún más colosal, el supercúmulo de Laniakea, cuyo nombre significa cielo inconmensurable en hawaiano. Esta estructura, nuestro hogar a gran escala, contiene a 100.000 galaxias y toda la estructura fluye a través del universo hacia una anomalía gravitacional aún más distante conocida como el Gran Atractor. La red cósmica es, por tanto, la arquitectura definitiva del universo. Nos enseña que los 2 billones de galaxias no son islas solitarias, sino partes de una única estructura interconectada unida por la gravedad y la materia oscura. Es un tapiz de una escala y una complejidad que apenas comenzamos a comprender. La majestuosa red cósmica con sus filamentos de luz y sus nodos de cúmulos galácticos es la arquitectura visible del universo. Pero esta estructura, como hemos visto, está construida sobre un andamiaje invisible de materia oscura. La materia normal, la que forma las estrellas y los planetas, simplemente ha seguido el camino gravitacional trazado por esta sustancia misteriosa. Esto nos lleva a una pregunta lógica. ¿Qué pasaría si un andamio de materia oscura se formara, pero por alguna razón la construcción de la ciudad de estrellas nunca comenzara realmente? ¿Qué aspecto tendría una galaxia que es casi pura materia oscura? La respuesta es que se vería como un fantasma. Y en los últimos años los astrónomos han comenzado a encontrar estas galaxias fantasma, objetos que están redefiniendo nuestra comprensión de lo que significa ser una galaxia. Estos objetos se conocen científicamente como galaxias ultradifusas o UDGs. Son increíblemente difíciles de detectar. No brillan como las espirales, ni forman densas bolas de luz como las elípticas. Son manchas de luz extremadamente tenues y extendidas, tan difusas que son casi transparentes. Durante décadas fueron pasadas por alto en los sondeos del cielo, descartadas como simples reflejos o artefactos en las imágenes, pero con telescopios más potentes y un análisis de datos más cuidadoso, se ha hecho evidente que son una clase real y profundamente extraña de galaxia. El ejemplo más famoso y desconcertante es una galaxia conocida como Nebulosa Espectral 88, situada en el cúmulo de Coma a unos 320 millones de años luz de distancia. A primera vista, Nebulosa Espectral 88 es decepcionante. Es una mancha de luz débil y apenas perceptible, un susurro de galaxia. Su tamaño, sin embargo, es enorme. Tiene una extensión similar a la de nuestra propia Vía Láctea. Pero mientras que la Vía Láctea contiene cientos de miles de millones de estrellas, los astrónomos estiman que Nebulosa Espectral 88 contiene solo alrededor del 1% de ese número. Sus estrellas están increíblemente dispersas, como las luces de una ciudad casi desierta. Si la historia terminara aquí, sería simplemente una curiosidad, una galaxia grande, pero con pocas estrellas.
Pero la verdadera revelación llegó cuando los astrónomos midieron la velocidad de los pequeños cúmulos globulares que orbitan alrededor de nebulosa espectral 80. El resultado fue un shock. Los cúmulos se movían a una velocidad increíblemente alta. Para que una galaxia pueda retener gravitacionalmente a unos cúmulos que se mueven tan rápido, debe tener una masa inmensa. La masa visible de las estrellas de nebulosa espectral 88 no era ni de lejos suficiente para generar tal atracción. Era como ver una débil telaraña sosteniendo el peso de una locomotora. Cuando los astrónomos calcularon la masa total necesaria para explicar estas velocidades, llegaron a una conclusión que parecía imposible. La masa total de nebulosa espectral 88 era de aproximadamente 1 billón de masas solares, casi la misma que la de la Vía Láctea. Y si la masa total es similar a la de nuestra galaxia, pero la masa de sus estrellas es 100 veces menor, la única conclusión posible es que la galaxia está compuesta casi en su totalidad por materia oscura. Los cálculos indican que el 99.99% de la materia en nebulosa espectral 88 es materia oscura. Las estrellas son solo un adorno. Una pizca de purpurina sobre una estructura invisible de un tamaño y una masa colosales. Es en esencia un esqueleto de materia oscura apenas decorado con estrellas. Existen también versiones en miniatura de estas galaxias fantasma, las llamadas galaxias enanas ultradébiles que orbitan nuestra propia Vía Láctea. Objetos como Umbra Prime son tan tenues que contienen solo unos pocos miles o incluso cientos de estrellas en total. Son casi imposibles de distinguir de un simple cúmulo estelar. Pero de nuevo, la velocidad a la que se mueven sus estrellas revela que están incrustadas en halos de materia oscura, inmensamente masivos para su tamaño. Son los objetos más dominados por la materia oscura que se conocen en el universo. Estas galaxias fantasmas son de una importancia científica inmensa. Son los laboratorios perfectos para estudiar la naturaleza de la propia materia oscura. Al estar tan desprovistas de la contaminación de la materia normal, los efectos gravitacionales de la materia oscura se pueden observar de una forma mucho más pura. La forma en que las estrellas orbitan dentro de estas galaxias puede ayudar a los físicos a descartar o a confirmar diferentes teorías sobre de qué podría estar hecha la materia oscura. También plantean preguntas fundamentales sobre la formación de galaxias. ¿Por qué estas inmensas acumulaciones de materia oscura no lograron atraer suficiente gas para formar una población estelar normal? ¿Hubo algún evento en su pasado que barrió el gas antes de que pudiera formar estrellas? ¿O es que la formación de una galaxia vibrante requiere algo más que un simple pozo de gravedad? Estudiar estos fracasos de la formación galáctica es tan importante como estudiar los éxitos. El legado de estas galaxias fantasma es un profundo recordatorio de que el universo que vemos es solo una pequeña fracción de la realidad. Nos enseñan que la definición de una galaxia es fundamentalmente un halo de materia oscura. Las estrellas, la luz, la belleza visible son en cierto modo un subproducto opcional. El verdadero universo es un universo oscuro y su estructura está definida por una sustancia que no podemos ver. Estas tenues manchas de luz son nuestras primeras y más claras ventanas a ese cosmos invisible. Nuestro gran tour por el zoológico galáctico ha llegado a su fin. Se ha viajado desde las familiares espirales hasta los antiguos imperios de las elípticas. Se ha sido testigo de la danza violenta de las galaxias caníbales y se ha vislumbrado a los fantasmas de materia oscura que se esconden en el vacío. Ahora, con este vasto mapa del cosmos desplegado ante nosotros, es el momento de realizar el acto final y más profundo de la cartografía, localizar nuestra propia posición. Es el momento de responder a la pregunta: en medio de esta inmensidad de 2 billones de galaxias, ¿dónde estamos exactamente? Tu dirección cósmica comienza en un lugar de una familiaridad absoluta. Comienza aquí, en la superficie de un pequeño planeta rocoso y acuoso llamado Tierra, el tercer planeta que orbita una estrella de tamaño medio en un rincón tranquilo de la galaxia. Este planeta es tu hogar, el único mundo que conoces que alberga el complejo fenómeno de la vida y la conciencia. Tu planeta forma parte de un sistema estelar, el Sistema Solar, que se extiende por miles de millones de kilómetros, pero que sigue siendo una estructura modesta en la escala galáctica. Este sistema se encuentra a unos 26.000 años luz del centro de una estructura mucho mayor, tu ciudad de estrellas. Estás en un suburbio, en un brazo espiral menor conocido como el brazo de Orión. Este brazo espiral es solo uno de los componentes de tu galaxia hogar. La Vía Láctea es una galaxia espiral barrada, una estructura de más de 100.000 años luz de diámetro que contiene entre 200 y 400.000 millones de otras estrellas, muchas de ellas con sus propios planetas. Esta inmensa estructura es tu país cósmico, pero tu galaxia no viaja sola.
Es una de las dos galaxias dominantes junto con su vecina mayor, Andrómeda, en una pequeña aglomeración de más de 50 galaxias unidas por la gravedad. Esta es tu vecindad galáctica, el grupo local. Este grupo, a su vez, no es una entidad aislada, sino que se encuentra en las afueras de una concentración de materia mucho más masiva, un vasto archipiélago de más de 100 grupos y cúmulos de galaxias. Esta es tu metrópolis cósmica, el supercúmulo de Virgo. Y la historia no termina ahí. En las últimas décadas, los astrónomos han redefinido nuestra posición una vez más. Han descubierto que nuestro supercúmulo de Virgo es solo un pequeño lóbulo de una superestructura aún más colosal, un continente de 100.000 galaxias unidas por la gravedad y que fluyen juntas a través del espacio. Esta es tu patria a la escala más grande, el supercúmulo de Laniakea. Finalmente, esta inmensa estructura de Laniakea es solo uno de los incontables supercúmulos que a su vez están organizados a lo largo de los filamentos de la red cósmica, el tejido del universo observable. Un universo que alberga, como hemos visto, unos 2 billones de galaxias. Tierra, Sistema Solar, Brazo de Orión, Vía Láctea, Grupo Local, Supercúmulo de Virgo, Supercúmulo de Laniakea, Universo Observable. Esta es tu dirección completa. Es una letanía de escalas crecientes, un viaje verbal que nos lleva desde lo infinitamente familiar hasta lo casi inconcebible. Contemplar esta dirección, esta cascada de inmensidades, puede provocar una sensación de vértigo, una sensación de insignificancia casi abrumadora. Si tu planeta es un grano de arena, tu galaxia una playa y tu supercúmulo un continente, entonces, ¿qué eres tú en esta escala? Pero esta perspectiva también puede ser interpretada de una manera completamente diferente. La verdadera maravilla no es lo pequeño que eres, sino lo lejos que puedes ver. El hecho de que una conciencia surgida en este pequeño planeta, en este tranquilo suburbio galáctico, haya sido capaz de mirar hacia afuera y trazar este mapa, de medir la distancia a otras galaxias, de inferir la estructura de la red cósmica y de contar a sus habitantes, no es un testimonio de insignificancia. Es el testimonio más profundo del poder de la mente humana y del método científico. Esta perspectiva no disminuye tu importancia, por el contrario la realza. Eres parte de una especie que desde un mundo diminuto ha logrado trazar el mapa del cosmos y comprender su lugar en él. Eres un fragmento del universo que ha despertado y ha sido capaz de contemplarse a sí mismo. El legado de los 2 billones. El conocimiento de tu dirección cósmica no te ancla, sino que te libera. Te da un contexto, un lugar desde el que empezar a comprender la historia más grande de todas. Saber dónde estás es el primer paso para entender qué eres. Y en este universo de 2 billones de galaxias, el hecho de ser parte de la única civilización que sabemos con certeza que está mirando hacia las estrellas, te convierte por ahora en algo increíblemente raro y precioso. El viaje a través de las escalas cósmicas nos ha dejado en un lugar de una inmensidad casi incomprensible. Hemos trazado nuestra dirección desde un pequeño planeta hasta un supercúmulo de galaxias, uno entre millones, y hemos llegado a una cifra, el resultado del censo cósmico más actualizado, 2 billones de galaxias en el universo observable. Pero este número es mucho más que una simple estadística para un libro de texto. Es una revelación que tiene un legado profundo, una implicación que toca la pregunta más fundamental que nos hacemos como especie. Si el universo es realmente así de vasto, si realmente está tan increíblemente poblado de galaxias, ¿qué nos dice eso sobre la vida? ¿Qué nos dice sobre nuestra propia singularidad? El legado de este número es la expresión final y más contundente del principio copernicano. Este es el principio que a lo largo de los últimos 500 años ha ido demoliendo sistemáticamente la idea de que la humanidad ocupa un lugar especial o privilegiado en el cosmos. Primero, aprendimos que la Tierra no era el centro del sistema solar, sino solo un planeta más que orbitaba al Sol. Luego aprendimos que nuestro Sol no era el centro de la galaxia, sino una estrella modesta en un suburbio tranquilo. Después aprendimos que nuestra galaxia no era el universo, sino solo una entre miles de millones. El número de 2 billones de galaxias es la culminación de esta lección de humildad. Nos dice que nuestra galaxia es una entre una multitud casi infinita y que nuestro lugar en el cosmos no es en ningún sentido especial. Y esta falta de especialidad tiene una consecuencia matemática y filosófica de un poder abrumador. Nos obligan a enfrentarnos al juego de las probabilidades a una escala cósmica. Comencemos con el número 2 billones de galaxias. Es un 2 seguido de 12 ceros. Ahora seamos conservadores. Asumamos que cada una de estas galaxias tiene en promedio solo 100.000 millones de estrellas, una cifra similar a la de nuestra Vía Láctea. Al multiplicar estos dos números,
obtenemos el número estimado de estrellas en el universo observable, 200.000 trillones, un 2 seguido de 23 ceros. Este número ya es por sí solo un desafío para la mente. Es una cifra que supera con creces el número de granos de arena en todas las playas y desiertos de nuestro planeta. Pero no nos detengamos ahí. Gracias a los miles de exoplanetas que hemos descubierto ahora, sabemos que los planetas no son una rareza, son la norma. Es una suposición muy conservadora decir que en promedio cada estrella tiene al menos un planeta. Eso nos da un número de planetas en el universo observable que es igual al número de estrellas, 200.000 trillones de mundos. Ahora apliquemos el filtro de la habitabilidad. ¿Cuántos de estos mundos orbitan a su estrella en la zona Ricitos de Oro? La distancia adecuada para que pueda existir agua líquida. Las estimaciones varían, pero incluso si aplicamos un filtro increíblemente pesimista y asumimos que solo uno de cada 1000 planetas cumple esta condición, todavía nos quedamos con 200 quintillones de mundos potencialmente habitables. Y si asumimos que solo uno de cada 1000 de esos mundos es rocoso y tiene un tamaño similar al de la Tierra, todavía nos quedamos con 200 cuatrillones de planetas potencialmente similares al nuestro. Aquí es donde el legado del número de 2 billones se vuelve ineludible. Nos enfrenta a una pregunta de una lógica implacable. Ante un número de oportunidades tan inconcebible, ante cientos de cuatrillones de laboratorios cósmicos, cada uno con los ingredientes básicos para la vida y una fuente de energía, ¿es realmente plausible que la compleja química que conduce a la biología solo haya ocurrido una vez? Es lógico pensar que entre todos esos mundos, solo el nuestro tuvo la suerte de encender la chispa de la vida. El número de 2 billones de galaxias transforma la búsqueda de vida extraterrestre de una cuestión de existe a una de dónde está y cómo es. No nos garantiza que exista vida inteligente ni civilizaciones tecnológicas, pero sugiere con una fuerza estadística abrumadora que la vida en sus formas más simples, la vida microbiana, debería ser un fenómeno común en el cosmos. Sugiere que los océanos de Europa o los lagos de metano de Titán no son los únicos lugares prometedores, sino que el universo está lleno de ellos. El secreto que la NASA y la comunidad astronómica han revelado con este nuevo censo no es solo que el universo es grande. El verdadero secreto es que el universo es fértil en posibilidades. El legado de los 2 billones es un legado de potencial. Es la idea de que el cielo nocturno no es un vacío estéril salpicado de luces, sino un jardín de una escala inimaginable con billones de semillas esperando las condiciones adecuadas para germinar. Y en ese jardín, la idea de que seamos la única flor es quizás la idea más improbable de todas. Nuestro viaje a través del censo cósmico llega a su fin. Se ha partido de la engañosa simplicidad de nuestro cielo nocturno. Se ha viajado a través de la historia de su descubrimiento y se ha llegado a una cifra, 2 billones de galaxias, que redefine nuestra concepción de la inmensidad. Se ha explorado la diversidad de estas ciudades estelares y el violento ballet de su evolución. Ahora, al final de este recorrido, es el momento de volver a donde empezamos, al acto más simple y humano de todos, mirar hacia el cielo, pero con una nueva comprensión. Comenzamos este documental con un hecho que desafiaba la intuición. La revelación de que en un área del cielo del tamaño de un grano de arena sostenido a la distancia de un brazo, se escondían miles de galaxias. Ahora te invito a volver a esa imagen, a esa idea, pero a verla no como un dato de choque, sino como la clave de todo nuestro viaje. Esa imagen, el campo profundo del Celestia, no es solo una fotografía, es una muestra fundamental de la realidad. Es la prueba visual, la evidencia irrefutable de que el universo es un lugar inimaginablemente denso y poblado. En ese pequeño cuadrado de espacio puedes ver toda la historia que hemos narrado. Puedes ver las majestuosas galaxias espirales con sus brazos azules llenos de estrellas jóvenes. Puedes ver las gigantescas y rojizas galaxias elípticas, los antiguos imperios estelares, y puedes ver las manchas caóticas y deformes de las galaxias irregulares y peculiares capturadas en el acto de colisionar y fusionarse. Toda la diversidad del zoológico galáctico está contenida en esa minúscula ventana a la oscuridad. Y fue esa ventana la que nos obligó a comprender que el censo de 100.000 millones de galaxias era solo el principio, la población visible de un cosmos cuya gran mayoría permanecía oculta. Fue la puerta de entrada a la idea de los 2 billones. La próxima vez que te encuentres bajo la calma de una noche estrellada, todo habrá cambiado. Tu visión del cielo será para siempre más profunda. Ya no verás un fondo negro salpicado de unos pocos miles de estrellas. Sabrás que ese fondo negro es una ilusión. Un velo que oculta la verdadera naturaleza del cosmos. Sabes ahora que cada punto de oscuridad,
Cada espacio aparentemente vacío entre las estrellas de nuestra propia galaxia es en realidad una ventana de una profundidad casi infinita. Y sabes que detrás de esa ventana, en cada dirección que mires, no hay una ni 100, sino miles y miles de otras galaxias, cada una con sus propios miles de millones de estrellas y sus propios miles de millones de mundos. El cielo nocturno se ha transformado. Ha dejado de ser una cúpula para convertirse en un abismo que, lejos de estar vacío, está densamente poblado en cada dirección y a cada distancia que se pueda imaginar. Esta comprensión, este conocimiento de los 2 billones de galaxias, no tiene por qué ser abrumador, no tiene por qué inducir una sensación de insignificancia. Por el contrario, puede ser una fuente de una profunda y serena calma. Te proporciona el contexto definitivo, tu existencia, tus preocupaciones, tus esperanzas. Todo tiene lugar en un pequeño planeta que orbita una estrella ordinaria, en una galaxia que es solo un hilo en un tapiz de una riqueza y una extensión inconcebibles.